Bueno, buenos días. Si podéis, nos vamos sentando. Buenos días a todas y a todos. Y, en primer lugar, agradezco a la organización del Congreso y a Fernando García Mongay la invitación una vez más. Soy Jesús Maraña, responsable editorial de Infolibre. Ayer hizo 5 años que nació el digital en el que trabajamos. Y precisamente en esa fecha lo presentamos aquí en el Congreso Digital de Huesca, de manera que algunas o muchas o muchos de vosotros ya sabéis cuál era el proyecto y después de 5 años de vida seguimos en la pelea y encantados de escuchar, como ayer en el precongreso, digamos, aquí en Huesca, de cómo van surgiendo cada vez más propuestas que reivindican el valor del periodismo, el valor de la información y la necesidad de implicar de nuevo, de recuperar la confianza del lector para compartir juntos lo que creemos muchas y muchos que debe ser la función del periodismo en democracia, ¿no? Voy a presentaros a una mesa de la que yo estoy orgulloso de que me acompañen hoy aquí para hablar de periodismo político con Cataluña al fondo. Está conmigo, a mi izquierda, en primer lugar, Montse Domínguez, que la conocéis todos también, responsable del Huffington Post. Antes de eso fue responsable de A Vivir, que son 2 días, en la cadena SER, entre otras muchas cosas que ha hecho en su carrera y siempre con éxito, además, ¿no? Bueno. Ana Pardo de Vera. Unos más que otros. Ana Pardo de Vera, que es periodista de Lugo. Si no dijera que es de Lugo, no me lo perdonaría. No. Lucense, ejerciente. Empezó en La Voz de Galicia, como no podía ser de otra manera. Es periodista política desde hace muchos años. Cubrió la información del Gobierno en la legislatura de Zapatero. Y hoy es directora del diario Público.es y analista en las cadenas 4 y Telecinco, en el grupo Mediaset, ¿no? Estefanía Molina, politóloga y periodista, licenciada en la Universidad Pompeu Fabra y profesora, y es delegada hoy del Digital El Nacional de Cataluña en Madrid. Y Enric Sierra, al que le agradezco además mucho que esté aquí, porque han sido unos días, además, muy agitados para todos por distintos factores que han ido surgiendo en relación con Cataluña y en relación con todo lo demás. Enric Sierra estuvo en el equipo fundador de 20 Minutos, el diario 20 Minutos, y estuvo 8 años como máximo responsable de la web de La Vanguardia y hoy es, digamos, el enlace entre el papel y lo digital en La Vanguardia. Gracias por estar aquí y como nos presionan con este marcador cronométrico que tenemos delante, pues yo voy a ir directamente al grano para ver si conseguimos tocar el máximo de temas posibles en relación con esto e incluso que consigamos dejar un tiempo para alguna intervención, pregunta, duda o sugerencia, ¿no? Yo empezaría por preguntaros qué importancia tiene en vuestros medios, que son muy diferentes entre sí, todos digitales, pero también con el factor del enlace, también del papel y lo digital. ¿Qué peso tiene el periodismo político y qué representa en la generación del tráfico o la audiencia en cada uno de los medios? Bueno, primero déjame, Jesús, que diga que esto es un gran megáfono, el Congreso Digital. Y esto es lo que nos permite estar hoy aquí formando parte de la movilización y de la jornada de lucha por el 8 de marzo. Lo habíamos discutido, me alegra ver que hay muchas mujeres sentadas asistiendo al Congreso y que podemos estar aquí, no solamente porque luego además nos vamos a unir a la lectura del manifiesto, sino porque esto forma parte también de esa movilización que incluye un paro, que incluye una huelga general y que sobre todo nos permite visibilizar y explicar toda la lucha por la igualdad que parece que se ha despertado ya de una manera imparable en tantas generaciones jóvenes. Cierto. Y la política es esto también, Jesús, y también en nuestros periódicos. Nosotros en el HuffPost la política es fundamental. Genera tráfico porque hemos hecho un esfuerzo muy importante en contar la actualidad política de una forma distinta a la que lo habíamos hecho tradicionalmente en otros medios, con un lenguaje que es más directo, con un punto irónico, no en todas las informaciones, pero sí en aquellas que lo permiten, y como todo en el periodismo digital, buscando formatos nuevos para transmitir pues eso, el contexto, la información, la actualidad
y haciendo apuestas también, por ejemplo, de incluir en la sección de política la violencia contra la mujer, es decir, no llevarlo a un área diferente, sino convertirlo en un tema medular también dentro de la sección política. Entonces, frente a lo que algunos consideran que las secciones de política pueden ser son las menos leídas o tienen menos que hacer contra los titulares y los clickbait sobre celebrities y tal, nosotros detectamos que la información política contada es verdad de una manera diferente, que no sea Rajoy ha dicho, la oposición ha contestado, sí que tiene un que recorrido largo, interés y absolutamente en clics. Ana. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Jesús, por tu presentación. Es un placer enorme estar aquí hoy, además en una jornada especial. Yo particularmente me he querido vestir de negro para resaltar sobre todo la lacra de la violencia machista, que eso sí se tiene que terminar. A partir de hoy quiero denunciarlo y quiero mandar un abrazo a las familias, hijos, madres, padres de las víctimas. Creo que es la peor parte de la desigualdad, la violencia machista, las muertes por violencia machista, y creo que hoy debemos de recordar a todas esas mujeres y esos casos terribles, esos niños huérfanos, esos niños que también son víctimas de la violencia machista, etcétera, etcétera. Dicho esto, gracias. Dicho esto, el periodismo político, las noticias políticas, por supuesto, se siguen leyendo mucho, porque además es importante subrayar que estamos en un momento de cambio de ciclo. Estamos en un momento histórico, en una caída en picado, quizá no tan acelerada como algunos pensaban del bipartidismo, de cambios no solo en el Congreso de los Diputados, sino a nivel social. Lo estamos viendo en el día de hoy. La huelga de hoy no es de partidos, no es de sindicatos. La huelga de hoy es de base social, completamente social, y eso es política. Ya lo creo que es política, pero es que política es todo. Hasta el aire que respiramos depende de quién gestiona el ayuntamiento correspondiente. Con lo cual es imposible que la política no se lea. Y es más, yo creo que la gente, y me alegra decirlo además por el perfil de lector que tenemos, por ejemplo, en público, cada vez más joven, se interesa más por la política. Quizá interesa menos las noticias estrictamente de partidos, salvo cuando se pelean, porque cuando se pelean, sobre todo a nivel de batalla interna, tiene muchísimo interés. Más allá de eso, intentamos hacer un enfoque de política por encima de los partidos, política que afecta a la vida diaria de la gente, esa es la que más se lee, además estoy hablando a niveles de audiencia, y la política más reivindicativa, que es la que sale de asociaciones, de grupos sociales, de una base que viene de la pura calle y de la organización de la gente a través de barrios, yo creo que esa es una parte importantísima, no solo para días como hoy, no solo para la huelga de pensionistas, sino que ha sido muy importante, lo comentábamos ayer en la cena, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que posteriormente abordaremos. Estefanía. Sí, bueno, primero muchas gracias, Jesús, por invitarme, y al hilo de lo que han comentado las compañeras, me gustaría también retomar lo que ha dicho el director del Confidencial, que creo que ha sido un factor clave para mi medio, para que se pueda consolidar el nacional, que por cierto estuvo aquí el año anterior Tony Piqué presentándolo, y ha sido el timing. Es decir, claro que en mi medio la información política es muy importante, de hecho ocupa un 40% de la información, y si le sumas ya estilo más crónica, análisis o opinión, puede llegar a un 70%, por tanto es total el peso de la política, pero el factor del timing ha sido muy importante por la emergencia y el auge del proceso soberanista, que es lo que ha hecho fidelizar a muchísimos lectores en Cataluña muy interesados en la información que se estaba produciendo tanto en Madrid como en Cataluña mismo en relación con el avance de las estructuras de Estado, el referéndum, la declaración de independencia. O sea, ahí el factor política ha sido muy importante por la esencia propia del medio, que se llama el nacional.cat. Y también, como lo que decía Ana,
es que hay una brecha generacional en España que ha cambiado las actitudes de la gente. Es decir, las nuevas generaciones tienen muchísimo más interés por la política porque el propio sistema ha roto. Hay una diferencia muy acusada y se ve entre los propios periodistas y ciudadanos. Las generaciones que se han socializado después o antes de la transición pues han cambiado esas actitudes de una cultura política que se venía arrastrando del franquismo, que era muy de la política es malo, hay que alejarse, no saber, y esta nueva generación que quiere saber mucha información política y que obviamente está siempre allí al pie del cañón consultando. También es verdad de lo que decíais, la información de calidad tiene una importancia. A la gente le interesa la política y yo me fijo mucho en lo que dicen los lectores y en Twitter la gente afea el clickbait, la gente critica todas las secciones de clickbait y lo ves. Claro, los medios tienen que sustentarse, también la publicidad es un ingreso muy importante, el pastel es muy pequeñito en el digital, como bien sabéis vosotras, y por tanto es una pata, pero fijaros, en mi caso un 70% es información política, porque la gente al final lo que quiere es saber lo que pasa en su entorno. Y finalmente quiero resaltar que una de las posibilidades de Internet, y muchos medios lo explotan, es la posibilidad de tener un directo, que es como una sección puramente que va colocando continuamente la información de último minuto, ya sea en un párrafo, un titular, y que eso al final, con la interacción que tiene con las redes sociales, pues genera todo ese tráfico que también es muy, muy importante, pero al final es eso, es como decía Nacho, los proyectos que nacen en un momento adecuado y que consiguen fidelizar y marcar agenda, pues son los que triunfan y en este caso colocan a la política en un primer plano. Sí, bueno, primero de todo muchas gracias a Fernando y al Congreso. Yo soy un veterano, no del Congreso, sino del precongreso, donde he asistido a muchas de las reuniones y he podido observar cómo ha ido evolucionando todo este negocio digital. Segundo, solidarizarme absolutamente con la jornada de hoy, con nuestras compañeras, que hoy pues muchas de ellas están haciendo esta huelga y estamos pues los compañeros intentando contarla lo mejor que podamos. En La Vanguardia, 138 años de historia nos contemplan. La información política ha sido siempre muy importante. Pero en estos tiempos que se ha puesto todavía más de moda, yo diría que a partir del 15M es cuando empieza esto a emerger de una forma, el interés, esa brecha que tú te referías, el interés por la política. Solo hay que ver, por ejemplo, los sábados por la noche, que antes nos dedicábamos a ver los hombres el fútbol y los demás las películas, los que no les gustan el fútbol. Ahora vemos programas de política y de debate político y están teniendo una audiencia brutal. Bien, pues eso también se ha trasladado en nuestros diarios. En La Vanguardia, en la web de La Vanguardia, muy rara vez la sección de política era la más vista. Y llevamos, bien, 1 año y medio que es un frenesí, es un estrés y la política es lo que está ocupando la atención de nuestros usuarios eminentemente. Y nos dedicamos, porque un poco el ADN de nuestro diario es ese, nos dedicamos o intentamos hacerlo, adelantarnos, marcar la agenda, intentar proponer nuevos debates desde el punto de vista político, mucho análisis y mucha comprensión de lo que pasa, más allá de contar lo que pasa. Pero yo creo que es esencial lo que se contaba antes, de que hay que intentar explicar el por qué pasan las cosas y adelantarnos un poco a lo que puede suceder dando las claves. Eso es lo que intentamos hacer desde La Vanguardia. Ha salido ya en alguna de vuestras intervenciones el fin del bipartidismo y el cambio en el escenario político, ¿no? Con 4 grandes partidos estables, más los grupos nacionalistas. Yo creo que teóricamente dábamos por supuesto que habría un mayor interés por los contenidos políticos y una abundancia de noticias políticas. Y ha sido así en parte, ¿no? Pero a mí me preocupa lo siguiente, o sea, ¿no creéis que el hecho de que haya un permanente o casi permanente bloqueo político, luego entraremos en lo de Cataluña, pero un bloqueo político en general, ¿no? No puede generar o está generando ya cierta frustración al percibirse esa situación de bloqueo y un abuso mediático, a mi juicio, de la declaracionitis? Y lo enlazo con una segunda reflexión. ¿Hasta qué punto la agenda política en este escenario la marcan o la marcamos los medios de comunicación o estamos al servicio de la agenda que definen desde los poderes? Y hay un exceso absoluto de declaracionitis, de fulanito dice y menganito contesta, ¿no?
Pero eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa ahora, que con toda la irrupción de Internet y de las redes sociales, es que los políticos ya no nos necesitan para hacer esas declaracionitis. Es decir, todos tenemos en nuestro timeline de Twitter a políticos, a partidos, a organizaciones, a Estar ahí todo el día ayuntamientos. pendiente del Claro, político entonces, de el turno. ruido ya no lo generamos los periodistas, son los propios políticos los que legítimamente utilizan las herramientas que ahora tienen a su servicio y postean en Facebook y sacan. Y es decir, cuando no les hacemos caso, ya se encargan ellos, legítimamente también, de buscar las formas que tienen ahora directas Bueno, pues de llegar a los dicho de ciudadanos. otra manera, nosotros evitamos el ruido, ayudamos a evitar el ruido, contribuimos a multiplicarlo. Bueno, depende. Por ejemplo, ayer una de las Depende cosas del medio, sí. que comentábamos en la cena es, pues claro que los políticos tienen un Twitter y yo creo que eso podría ser hasta cierto punto considerado comunicación política o en algunos casos propaganda del partido. Bueno, tenemos a Donald Trump como máximo exponente. Exacto, pero también hay un tema y es que en Twitter también nacen noticias, es lo que decíamos ayer, las peleas de Rejón y Iglesias es que han tenido sentido en Twitter porque se retuiteaban y se peleaban allí mismo. Por tanto, eso en cierto modo ha trasladado a la arena digital algo que, por ejemplo, en un comité federal del PSOE era lo normal, que se peleaban allí en vivo y también se pelean en las asambleas de Podemos, ¿no? Pero que al final también han llevado a eso, a que haya noticias que puedes extraer de Twitter, pero al final obviamente lo que no se puede hacer es cada tuit que sea una noticia, porque eso al final no permite ese proceso de reflexión que creo que es lo que tenemos que hacer los periodistas, porque es lo que decía Montse, es decir, la declaracionitis está continuamente todo el día, pero al final el valor que le puede dar el periodista añadido es darle un enfoque a todo eso, no soltarlo así, porque al final no es depurar esa información, no es analizarla. Pero no solamente los periodistas, o sea, los políticos hacia los periodistas o los periodistas hacia los políticos, sino los políticos entre ellos, como te decías. Y hay un ejemplo clarísimo, lo tuvimos en Cataluña, con el tuit de Rufián y aquel tuit famoso de las 150 monedas de plata. Yo diría que aquel tuit... 155 monedas de plata. El día de la DUI, ¿no? Aquel tuit probablemente fue el detonante de que Puigdemont no convocara las elecciones. Y ahí no intervinimos los periodistas para nada. No, pero sin embargo generó una información, quiero decir, el mismo tuit en sí mismo daba tanta información que los periodistas, la labor posterior es coger el tuit y decir esto pasa porque esto, hay esto, el artículo 155, Puigdemont iba a convocar elecciones, ahora no las va a convocar, después los mismos que le dijeron eso son los que luego querían convocar, en fin. Exacto, a es eso me fundamental. refería. Que yo digo, siempre hay que reivindicar la labor periodística, que no basta con el tuit de Rufián. Correcto. Ahí estamos los periodistas para situarlo en el lugar que le corresponde. Mira, ese día me acuerdo muy bien porque fue nosotros tremendo, sí. dimos en primicia en la web de La Vanguardia que Puigdemont había decidido convocar las elecciones. Y acto estaba seguido decidido. Sí, estaba súper decidido. Y convocada la rueda de prensa para anunciarlo. Para la 1 de la que del luego se mediodía. canceló. Efectivamente. Y aquello fue ese frenesí. Y ahí es donde el periodismo se impuso de nuevo. Es decir, ahí tuvimos que explicar que se estaba cocinando, que estaban entrando y saliendo gente del despacho de Puigdemont, que estaba recibiendo muchas llamadas y muchas presiones, que la gente se estaba manifestando en la plaza de Sant Jaume. Eso es ahí el valor del periodismo. Cambió la historia. Bueno, es evidente que el enunciado que en su día contrastamos Fernando García y yo para esta mesa, lo de Cataluña al fondo es evidente porque ha salido desde el primer minuto en todas las intervenciones. Así que vamos a entrar en lo de Cataluña porque es verdad que ha condicionado totalmente la actualidad política y mediática de los últimos meses, ¿no? Y quizás uno de los errores es que no lo hubiera condicionado antes, ¿no? Es decir, habrá que reflexionar también sobre si desde los medios deberíamos haber advertido mucho antes lo que se venía encima, ¿no? Yo quería plantearos una reflexión para compartir, ¿no? ¿Cómo analizáis la cobertura informativa de lo que ha pasado y lo que está pasando del conflicto en Cataluña? ¿Hasta qué punto se han convertido o nos hemos convertido muchos medios en simples altavoces de posiciones radicales o parciales y, por lo tanto, sectarias? Es decir, que hemos contribuido a esa polarización que es evidente que marca y condiciona la cuestión catalana, ¿no? Esos prejuicios que, por lo menos desde mi punto de vista, plantean unas barreras que creo que influyen en la opinión pública y en el punto de vista sobre el asunto de Cataluña, en Cataluña y fuera de Cataluña. No sé.
Bueno, yo yo voy a hablar de lo que hemos tratado de hacer nosotros. Y luego, si queréis, ampliamos un poco, pero efectivamente hay muchos medios de comunicación que han actuado única y exclusivamente como de manera partidista. Llamámoslo partidista o movilizados o al servicio de una causa. O bandera una, Desde bandera luego, otra. no al servicio de lo que yo entiendo que es el trabajo periodístico, que es de los ciudadanos y de tratar de dar contexto y del rigor en los hechos. Bueno, es que no sé si me he explicado bien porque yo, obviamente, la posición editorial de cada medio la respeto. Yo me refiero al... Pero eso es diferente. Eso es. Yo te entiendo. La cobertura informativa, si ha sido parcial... Jesús, yo entiendo perfectamente. Oye, por supuesto, ideológicamente tú puedes tener, La que puedes te ser dé la procesista, gana, puedes sí. ser soberanista, puedes ser medio pensionista, constitucionalista, puedes ser lo que te dé la gana. Pero hombre, había una base en la que entendíamos que cualquier tipo de información, de datos, tenían que estar mínimamente contrastados. Y yo creo que eso se ha roto. Se ha roto por parte de algunos medios. Lo que ocurre es que es muy difícil trabajar en la situación emocional en la que se ha desarrollado la política y el debate entre Cataluña y España en los últimos meses. Hay que reconocer que posiblemente lo podíamos haber hecho mejor, pero es que no era fácil. No conozco muchos países que hayan abordado. A vosotros habrá pasado lo mismo. Durante el mes de octubre yo me despertaba por la noche, o sea, tenía acelerones, te levantabas por la mañana, ¿qué ha pasado y tal? Porque no es una situación normal, estar permanentemente, la sensación que estábamos al borde del abismo y que no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Es decir, que por la mañana se iban a convocar elecciones y tú veías cómo se iba construyendo esa marea que hacía que al final el presidente de la Generalitat decidiera no convocarlas. O sea, ha sido una experiencia realmente única. Y mira que estamos viviendo en estos últimos años, pues eso, el nacimiento de los nuevos partidos. Experiencias únicas. Ha abdicado Cambio un de papa. ciclo. Ha abdicado un papa. Es decir, ¿cuándo se ha visto eso? Segunda Ha transición. abdicado un rey. ¿Cuántas veces habíamos visto abdicar un rey en España de esta forma? Es decir, han ocurrido tantas cosas pero posiblemente lo que hemos vivido con lo que es el proceso es difícil y a los periodistas nos ha llevado al límite. Yo lo recuerdo igual que tú. Sí, ¿no? Una especie de pesadilla. Yo, Enrique, te dirijo la pregunta a ti por una razón, o sea, y lo digo expresamente. Los medios que han mantenido una posición rigurosa han procurado no dejarse caer en la manipulación de los datos con una determinada intención y tal. ¿Tú crees que están siendo premiados en el asunto de Cataluña por la opinión pública y los lectores o están siendo castigados precisamente porque no están en las banderas? Pues mira, ahora te contesto, pero yo quiero hacer una previa porque coincido a medias contigo, Montse, porque yo sí que creo que este conflicto, por primera vez en España, un conflicto muy gordo, muy grande, más allá de las contiendas electorales, en España los medios de comunicación han tomado partido de un lado y del otro. Eso es una evidencia. Y yo creo que, siguiendo la tradición más anglosajona del periodismo, hemos visto en los Estados Unidos, y lo vemos en las contiendas electorales, que el New York Times se posiciona a favor de un candidato claramente y pide el voto a sus lectores a favor de ese candidato. Y el otro diario se pone a favor de su contrario. Y no sucede nada, no sucede nada. Ya, pero eso no anula No. la capacidad crítica e información. No, Tú puedes en apoyar absoluto. editorialmente a un candidato Pero y que tu informativamente... información... En absoluto, pero tú cuando tomas parte de una de No las es dos... exactamente así. Sí, bueno, es mi opinión. Cuando tú tomas parte editorialmente, te pones de parte de un lado o te pones de parte del otro, ya has tomado una decisión. Y como medio, eso yo creo, vamos, no estoy descubriendo la sopa de ajo, yo creo que esto en España se ha visto muy claramente. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, hemos sufrido, La Vanguardia ha sufrido durante estos año y medio y sigue sufriendo. Pero se ha producido una cosa sensacional, y es que el papel ha sufrido porque el papel está en el territorio. La Vanguardia es un diario que tiene muchísimos suscriptores, como sabéis, y ahí hemos sufrido un poco, aunque hemos aguantado bien el tirón. Estamos todavía en los 60.000 suscriptores anuales, pero teníamos algo más. Bien, pero ¿qué ha sucedido por contra? Que nuestra audiencia web se ha multiplicado y, por lo tanto,
el decrecimiento que puede haber habido por la parte del papel lo hemos compensado con creces en la audiencia digital. De forma que hoy día podemos decir que La Vanguardia hoy día tiene mucha más audiencia, gracias o por desgracia, o como queramos decir, a este tema que el que teníamos antes. Pero sí, hemos sufrido porque nuestro ADN es muy de mantener una línea, intentar mantener una línea bastante central. Es muy difícil, es muy complicado. Bueno, yo le decía también en el sentido de que en este caso es uno de esos ejemplos en los que se ve que se confunde permanentemente el intento de ser rigurosos y de separar la información y la opinión con eso que llaman equidistancia. Y eso castiga en un país de sectarismos, claro. pues eso castiga. No, porque un día explicas una cosa, intentas explicar a partir de tu investigación y no gusta a un lado del conflicto, claro. Y otro día cuentas otra cosa que no gusta al otro lado del conflicto. Pero es que ese es nuestro trabajo. Exacto, claro. Es nuestro trabajo, pero no entienden ni en un lado ni en el otro que es nuestro trabajo. Pero en el conflicto catalán, al hilo de lo que tú decías, yo sí he visto una polarización de las posiciones en el sentido de... Tengo la sensación que esto ha sido un conflicto bélico en el fondo porque había información, en cierto modo, que defendía una posición, que era del Estado, y luego había otra información, tal vez, que defendía la posición de esa reivindicación soberanista, y luego medios que han podido quedar más en el medio. Pero sí que, en cierto modo, las informaciones de los medios se han ido alineando en una u otra posición. Yo creo que esto es un aprendizaje que nos tenemos que quedar porque esto sí ha sido un fenómeno curioso. No ha sido exactamente que solamente en el editorial se apoyase una posición, obviamente, o la defensa del Estado o estar del lado del proceso soberanista, sino que creo que toda la línea ha condicionado muchísimo e incluso a veces algunos opinadores, y ayer lo hablábamos, han tenido que repetir continuamente, no estoy a favor del proceso independentista, pero sí creo que se tendría que dar una solución. Pero esa posición es muy curiosa, la de quienes no son independentistas ni están a favor del proceso independentista, asumen los errores, pero además critican, por ejemplo, la parte del proceso judicial, como fue nuestro caso. O sea, nosotros en ese sentido, sí es verdad que la información pura y dura es el juez de arena decide, bla, y se publica su auto. La información pura y dura, además, te obliga a publicar ese auto. Luego ya tú, en tus columnas de opinión o demás, puedes publicar la opinión sobre ese auto. Pero es que aquí luego, es que el problema o el no problema del conflicto catalán es que surgieron otros debates. Surgieron otros debates a raíz de qué es la politización o no de la justicia, por ejemplo. ¿Qué pasaba con los tribunales que la Audiencia Nacional estaba al principio juzgando un delito de rebelión que no le correspondía? O realmente qué pasa con el delito, en fin, emergieron otra serie de debates, la libertad de expresión, qué pasaba con los periodistas que iban a Cataluña a informar y no podían porque se veían presionados o al revés. Ese hecho de decir, no, es que yo, en mi caso personal, pero además personal, no como periódico, criticas el proceso judicial y luego a otros, tú tienes que justificar que no eres independentista. Exacto. Por razones obvias, porque ni siquiera soy catalana. Pero ese tipo de cosas, o sea, quiero decir, derivó en una serie de debates, además, que nos cogió de forma imprevista completamente. Bueno, y que es un debate de fondo, porque estamos hablando y además, es que el conflicto de la catalán, credibilidad del sistema democrático. Claro, es que eso surgió también ahí. Entonces, el conflicto catalán es complejísimo, nos afecta a todos al final y además nos llegó de imprevisto, digo, porque no habíamos llegado al fondo de la cuestión. Quiero decir, cuando estalló todo es cuando intentamos llegar al fondo de la cuestión, pero ya había estallado, ¿no? Entonces es cuando vas a Cataluña y te enteras de todo lo que hablaba antes, de todo el movimiento social que hay ahí, de todo el tejido social fortísimo, de la asociación, por ejemplo, Òmnium, la importancia que tuvo Òmnium en todo el movimiento independentista, etcétera, etcétera. Pero decimos, es que hemos llegado tarde a esto, Bueno, yo tengo esa es mi autocrítica, que añada una... Fíjate, a diferencia de lo que ocurrió con los partidos políticos, donde los que han tratado de mantener una postura más conciliadora han salido perdiendo en las últimas elecciones, yo creo que a los periódicos eso no nos ha perjudicado. Nosotros tuvimos en el mes de octubre nuestro récord absoluto de audiencia, aumentamos un 42%. Yo creo que todos los medios. Pero y no somos los únicos. Eso un 60% con respecto a octubre del mes anterior. Claro, Fue brutal. ¿Por qué? Porque ha habido un intento
Y luego, claro, cada medio decide lo que quiere hacer, pero nosotros claramente, por explicar, por poner en contexto y por escuchar muchas voces diferentes. Claro. Porque no es verdad que o estás en un lado o estás en otro. Yo no lo veo así y desde luego, vamos, me retiro si mi papel en algo como lo que ha sido contar, tratar de contar, que tampoco es fácil, lo que está contando, es estar con unos o estar con otros. No, yo no digo... Tú puedes ser absolutamente crítico con la maraña de mentiras que los políticos del procés han vendido, y al mismo tiempo y con la participación activa de muchos medios de comunicación que han perdido completamente los papeles a la hora de no tener el más mínimo sonrojo, de contar mentiras a la audiencia, ¿no? Pues respecto a la ETA. Me parece interesantísimo. Y eso no impide que tú puedas ser crítico con el gobierno de Rajoy, con cómo se han gestionado las legítimas reivindicaciones independentistas, con la situación de prisión preventiva, que resulta difícil de entender, de varios presos, me da igual que llames de políticos, de conciencia y tal. Es decir, tú puedes mantener posturas... Permíteme que te como aclare periodistas que críticas. no sé si me he explicado bien, pero no decía que los medios tenían que o debían de... No. Yo lo que constato, según mi opinión, es que algunos medios se han posicionado en un lado o en el otro editorialmente. Sí, voy a introducir, y esto de la audiencia es sensacional. Bueno, nosotros, el empujón del proceso en la web nos ha situado, somos líderes en España en el móvil y segundos en Comscore en España. El la vanguardia ha sido de brutal. visitas ha sido generalizado para todos, pero yo creo que el debate es más profundo. Al final es ese pico que a todos nos ha ayudado mucho en el mes de octubre, sobre todo. Ha fidelizado esa clientela, sus lectores, los ha fidelizado porque yo sí creo que, como sabéis perfectamente, la gente lee para ratificar que está en lo cierto, la gente lee para confirmar sus opiniones y creo que ha fidelizado mucho más saber que como tú piensas, ese medio también y por tanto te quedas ahí. En todo caso, yo solo dejo ahí caer que, en todo caso, respecto a eso que alguien en las primeras intervenciones de este Congreso han apuntado, esa labor de mediación de los mediadores, que también corresponde en parte al periodismo, en el caso de Cataluña yo al menos tengo la impresión de que no ha servido. Es decir, porque no hay más que ver los resultados electorales y las encuestas ahora mismo, ¿no? Es decir, no ha servido para inclinar la balanza en un sentido o en otro democráticamente, ni para facilitar que la democracia funcione como debe funcionar, ¿no? En este Congreso y en todos los que ha habido en los últimos meses y los que vendrán, es imposible no hablar de las fake news y en el caso de Cataluña también las ha habido, ¿no? Pero me interesa más poner sobre la mesa una pequeña reflexión. ¿No os parece que es un peligro absoluto que esta obsesión por hablar de las fake news como un fenómeno que es nuevo en las herramientas que se emplean, etcétera, pero cuando ya uno escucha hablar constantemente de hace falta legislar para frenar las fake news, etcétera, etcétera, no es claramente un riesgo porque lo que pretende, a mi juicio, lo que está detrás de todo eso, es una contaminación de todo tipo de periodismo honesto. Es decir, que al final, si se consigue que constantemente se hable de las fake news, porque existen, porque están ahí, llega un momento en que hasta lo que no es fake news y sí incomoda al poder, queda la duda de si es fake news. Sí, yo visualizo un tribunal, ¿no? Exacto. El tribunal de las noticias falsas. De la verdad, de la verdad. El tribunal de la verdad, ¿no? Decidiendo y tal. Este digital que ha publicado, este no sé qué, da mucho miedito. Bueno, eso dijo Cospedal, que es una Suena autoridad. orwelliano, pero aquí hay un tema y es... La tradición del periodismo continental es distinta del anglosajón, es decir, aquí el periodismo es interpretativo, por tanto, en torno a un mismo hecho se dan varias interpretaciones. En el periodismo anglosajón están muy separados los hechos estrictos de la opinión. Por tanto, aquí introducir este modelo de fiscalizar qué es fake news y qué no es muy peligroso porque le das al legislador la posibilidad de decidir si esto es verdad o es mentira, cuando aquí el modelo es interpretar las cosas. Por tanto, sí creo que hay un problema, hay empresas que se dedican, o startups, o gente que se dedica voluntariamente a hacer informaciones que son falsas. Eso sí hay que perseguirlo si esa práctica se da continuadamente. Lo que no se puede decidir, ¿no? Este tribunal orwelliano de la verdad, con mayúsculas, es si esto es mentira o es falso, o es verdad
porque eso sí es muy peligroso. Ahí estás entrando en colisión con la libertad de información. Bueno, y no Sí, deja de con ser una derecho oportunidad. Ayer se comentaba en alguna mesa con Julio Montes, por ejemplo, lo comentaba, me parece que acierta totalmente. Es una oportunidad para reivindicar el buen periodismo. Es decir, una contestación no tienen por qué ser los tribunales, sino el buen periodismo el que revele el daño de las fake news. Y yo creo que algo más. Vamos a ver, estamos hablando ahora de la eclosión de las noticias falsas o de las fake news porque ahora se distribuyen a la velocidad del sonido. Si han existido siempre. A la El velocidad del 11M, WhatsApp, ¿no? La teoría conspiratoria del 11M fue una gran fake news también construida. ¿Qué ocurre? Que no tenía la misma capacidad de penetración que tiene ahora. Entonces, es importante exigir a quienes se han convertido en los grandes distribuidores de la información, que por desgracia no somos nosotros los medios, sino las plataformas como Google y Facebook, que afinen, no con tribunales, pero sí con fórmulas que además podemos trabajar entre todos para no facilitar Esa es la cuestión. que los piratas, bien por intenciones exclusivamente económicas o políticas, O financiados o por financiados políticos, por un grupos de Estado o presión, por tal, lobbies, lo que sea. sí. utilicen la herramienta de las grandes plataformas de distribución para colarse en todos nuestros muros. Entonces, yo creo que ahí sí que se puede exigir una responsabilidad a web, pero no un tribunal y mucho menos No, político. y mucho menos, o meterlo en código penal o No, historias, pero porque ya me articular- temo lo peor. Es que me temo lo peor con lo que estoy oyendo sobre el anonimato, sobre el control de Sí, las sí, fake sí, news. sí. Me temo lo peor cuando escucho hablar a Cospedal, me temo lo peor cuando escucho hablar al gobierno, a Rafa Hernando sobre el anonimato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente, pero que es un trabajo nuestro, de las plataformas también, pero lo que hay que hacer es la fake news, que es la mentira periodística de toda la vida, pero con un eco ahora infinito, es llegar a fórmulas de forma que si se capta una fake news que está haciendo daño y que además ha sido muy difundida, el proceso de rectificación, el proceso de anulación de esa fake news sea mayor que la propia fake news. Esas fórmulas solo las podemos encontrar nosotros hablando con las plataformas y buscando, pero, o sea, apartar completamente a la política de este asunto, porque entonces estamos perdidos. No tengo ninguna confianza en ellos. Yo añadiría eso, que estoy totalmente de acuerdo, y que creo que los medios tenemos ahí la responsabilidad. Una responsabilidad. Una sí. responsabilidad. Y los periodistas, más que los medios. Sí. Los periodistas, porque si algo está en nuestra esencia es eso, el contrastar la información, en hacer la comprobación y poner el Y sello. los métodos son cada vez más sello- sofisticados para el colarte sello la de fake news. veracidad. Con lo El cual sello de veracidad sí. de esa información la tiene que poner un periodista, porque ahí está el oficio. Pero yo quiero añadir una cosa, los medios no estamos solos. Y en el tema de Cataluña, si algo ha sucedido es que se han articulado otros medios de comunicación que no son diarios, que no son portales digitales informativos, que son otro tipo de cosas, y es lo que ha acabado movilizando muchísimo la gente, incluso mensajes en fin, nos han metido a periodistas en grupos de WhatsApp y en grupos de Telegram sí. en la que nos decían no hagáis caso de las noticias de los medios, de todos los medios, Claro. vamos a hacer esto. O, por ejemplo, cuando se convocaron las elecciones, Rajoy convocó las elecciones el 21 de diciembre, corrió el bulo de que se había incrementado el censo electoral en un porcentaje altísimo poniendo a inmigrantes sudamericanos. Bien, cuando eso realmente tal. Pero eso no fue ninguna noticia. Eso alguien construyó Claro. esa mentira y la empezó Porque a distribuir. ya nadie necesita los medios para pero- hacer circular. Pero es que había y un grupo de propagar WhatsApp de la Moncloa liderado por la Secretaría de Estado de Comunicación que te decía lo que tenías que hacer caso y lo que no. Eso sí es peligrosísimo. Pero Sí, también pero hay- eso, insisto, corrió sin que fuera una noticia, corrió Sí. Filtros. por las redes sociales entendidas ampliamente, Sí, también por claro. las de mensajería. Yo Y quiero decir eso- algo y es, yo no y soy eso es muy difícil optimista de con el combatir. tema de las fake news, creo muchísimo en que esto reivindica nuestra profesión, pero al final una información que genera unos efectos en la mentalidad de una persona y en cómo esa persona interactúa con el sistema político, es muy difícil de borrar esa idea porque no circula con la misma facilidad una información falsa que su rectificación. Es hoy que en ese día. es el gran reto. Exacto. Ese es el gran Y la- reto, y que esa la sí fake que news de ese quede votante aislada y ya queda los modificada. autores o el autor o los lobbies de presión o demás quede de tal forma desprestigiado que cada vez eso implique un retroceso. Ese es el gran reto. Pero de todas formas, ojo, porque si
el último informe de Reuters destacaba cómo las plataformas, Facebook, por ejemplo, empezaba a notar una cierta caída en lo que había sido su papel preponderante en la distribución de noticias a favor de WhatsApp, de Telegram y de otros canales en los que los periodistas nos podemos organizar como cualquier otro, pero la información que circula por ahí, igual que todos los memes, chistes, bromas que nos mandan los cuñados, las amigas y tal y cual, eso también está sirviendo para enviar información que los destinatarios en muchas ocasiones no conocen cuál es el origen. Y estaréis hartos de leer, esto es lo que los medios no quieren que tú sepas, difúndelo, pásalo, auténticas barbaridades, sí. Esto no lo leerás en ningún periódico, pero yo lo sé. Es un reto maravilloso para los medios. Claro, y tú te fías más de tus amigos. Y a lo mejor sales tú por ahí, de tu en el mensaje que llega. Es que es horroroso. Bueno, eso es interesante porque efectivamente nos plantea otro reto y en general a los ciudadanos de cómo aprender a filtrar cuál es el origen de determinadas informaciones. Y a concienciar y a Al final eso educar. ha sido la pujanza del populismo. Bien, oye, yo como tengo aquí un cable conectado a este cacharro, Te da ¿Te descargas. descargas? solo os pediría muy brevemente una reflexión que queríamos hacer. ¿Por qué es el día que es? Porque estamos asistiendo a una movilización que a mí me parece absolutamente relevante. Y a mi juicio ya ha sido un éxito antes de empezar. Es decir, yo creo que ya el debate sobre la igualdad ha llegado a unos niveles que eran desconocidos. No es un reto para el machismo de toda la vida que no va a escuchar esto, pero sí para tanta gente que creyendo en la igualdad y siendo conscientes de la necesidad de avanzar, no nos habíamos implicado lo suficiente en esta batalla. Os pido una reflexión sobre esto y a ver si da tiempo a 2 o 3 preguntas. Bueno, lo comentaba antes Ana, es emocionante y sobre todo es impresionante cómo se ha conseguido articular una movilización que incluye huelga, paros, visibilización del papel de la desigualdad de las mujeres, por primera vez sin el concurso de sindicatos, de partidos políticos, de todas las estructuras tradicionalmente masculinas de poder que eran necesarias para organizar algo parecido y que tiene desconcertados a mucha gente que se ríe de, bueno, ¿y cómo lo vais a medir y cómo lo vais a hacer? Bueno, lo vamos a medir de una manera diferente porque esto no tiene precedentes. Sí, ¿no? y de hecho no sé si tendrá medida dada la dimensión. Sí, tiene medida porque cada uno en su ámbito más próximo está comprobando de qué manera esto está desbordando. Creo que hoy se puede comprobar además en todos los medios de información también. Pero falta algo, es una forma de medirlo y anoche lo comentábamos, falta la complicidad de más hombres. Y hoy aquí yo quiero especialmente recordar a Forges, porque Antonio Fraguas ha sido uno de esos muchos hombres buenos comprometido con la causa de las mujeres desde el minuto 1, en absolutamente todas sus viñetas, porque sus personajes, sus maravillosas abuelas, su maravillosa Conchi, es decir, siempre respetó, apoyó y promocionó una imagen de la mujer como no hay muchos humoristas gráficos que hayan hecho, hay que decirlo. Yo quiero a muchos, me río con ellos, les respeto, pero pocos. Como Antonio Fraguas supo hacerlo. Y como esta era su casa y aquí tiene una plaza y aquí le queremos tanto, le hemos querido tanto, me gustaría resaltarlo. Yo aprovecho para reivindicar también un puesto en la Real Academia Española, un sillón para los humoristas gráficos. Muy bien. Porque Forges inventó palabras. Claro, era un inventor del lenguaje. El mejor lector de Cervantes que uno podía conocer. Hace falta que más hombres se comprometan y que además, sin complejos, se sientan involucrados en esta lucha. Bueno, yo creo que mi idea sobre esto es que no nos debemos conformar las mujeres con creer que todo lo que contribuye a la brecha salarial o a la desigualdad o al techo de cristal tiene que ver o lo va a solucionar el Estado. Es decir, obviamente tiene que haber una legislación que sea garantista y que persiga que no se produzcan casos de diferencias en ningún campo laboral, social, de discriminación de cualquier tipo, pero también me gustaría que las mujeres sean ambiciosas con ese tema en el sentido de, a menudo está mal visto que una mujer quiera llegar lejos. Y eso no pasa con los hombres. Lo lógico y lo normal a veces parece que un hombre quiera llegar a ser el director de su empresa, pero es que
eso aplicado a la mujer, a veces existe una suerte de control social, de fiscalización, de persecución, de hacer que sea feo que una mujer quiera llegar lejos, que creo que eso como mujeres tenemos que luchar ante ese estigma, no sentirnos de menos. Y esto lo digo porque en los datos estadísticos se ve la diferencia que hay respecto de un hombre, pero también en el cualitativo está demostrado que a veces una mujer también tiene miedo de pedir un aumento salarial o de pedir un puesto mayor en su trabajo, y a veces es una suerte de autocensura que viene por todo esto, porque no está bien visto que una mujer quiera abanderar, quiera ser líder, se quiera empoderar. Por tanto, creo que somos las propias mujeres las primeras que con acciones individuales tenemos que luchar contra todo eso y obviamente apostar porque haya un sistema político que acompañe. Sí, yo muy rápidamente. Yo creo que el día de hoy ha dado un salto al respecto de cualquier otra reivindicación social o laboral. Un salto, pero una de las explicaciones a este fenómeno es que nos hemos implicado los medios. Y eso es una ventaja, y incluso cuando haya otra reivindicación que no sea esta, algunos nos reclamarán, oye, a los medios, nos reclamarán, haced el mismo caso que hicisteis el día 8 de marzo. Yo creo que ahí ha habido ese salto, y hoy, vimos ayer cómo el gobierno central pues estaba haciendo un viraje al respecto de lo que había declarado días anteriores, porque ha visto que el tsunami es imparable. Bien, tenemos 9 minutos. Si lo tenéis claro alguien, un par de intervenciones o de preguntas, pues lo intentamos, ¿no? Por aquí hay una. No sé si alguien tiene micro para pasar en la sala o os escuchamos atentamente. O a viva voz. A viva voz. Venga, pues por aquí, por ejemplo. Yo intento traducir. Se oye bastante bien. No, pero si puedes traer el micro mejor, claro, para que se le escuche. Creo que está viniendo, ¿eh? Sí, está ahí. Yo le voy a pedir a Fernando que nos descuenten los intervalos estos de la llegada del micro y tal. Nos los vamos a quedar. Aquí delante. Aquí, por favor. ¿Alguien más para ir teniéndolo en cuenta? Gracias. Sí, decía que antes Nacho Cardero reconocía que uno de los éxitos que ha tenido el Confidencial es la discriminación de las fake news, es decir, haber conseguido las herramientas necesarias como para que sus 150 redactores, no sé si serán todos redactores los 150 o también personal de otros departamentos, hayan conseguido discriminar, es decir, saber cuándo una noticia, una fake news, no cuando es errónea, porque evidentemente son siempre erróneas, sino cuándo se puede desechar una fake news y cómo hacerlo, ¿no? Vosotros también estáis a la par, yo creo que decía incluso que es dificilísimo, ¿no? Que en una redacción todas las fake news que lleguen puedan ser discriminadas. Me gustaría saber cómo lo hacéis. ¿Cómo lo hacéis para publicar definitivamente algo que es cierto? Pues en el mandamiento número 1 en primero de periodismo te dicen que hay que contrastar las noticias. Es tan sencillo como eso. Y la velocidad o esa sensación de, Dios, voy a dar esta exclusiva, eso hay que frenarla, evidentemente, en pro del contraste de la noticia y demás. El problema de las fake news no lo tenemos tanto los medios como todo lo que rodea a los medios. Las fake news, sobre todo, están en las redes, llegan directamente al ciudadano. No tanto pasan por los medios como llegan directamente al ciudadano. El problema también son los medios que fabrican fake news. Ese es el gran problema. Y eso tenemos que vigilarnos entre nosotros. El periodismo hasta ahora ha sido un gremio que se protegía mucho a sí mismo. Es decir, era muy difícil el refrán que se dice, perro no come carne de perro. Sin embargo, ahora yo creo que es conveniente que, dada la etapa en la que estamos y por el bien de nosotros mismos, el periodismo se cuide también del periodismo, entre comillas, y lo denuncie. Es que fake news, el concepto de noticias falsas es muy amplio y hay bulos. Los bulos es difícil, te pueden colar, a nosotros sí, quiero decir, pueden colar, pero efectivamente con una herramienta en el periodismo más vieja que la rueda, que es la comprobación, normalmente no sale. Pero claro, luego está la manipulación, luego están los titulares torticeros, luego está el ruido que se provoca en las redes y tal, y luego los medios que de manera deliberada, porque ideológicamente por dinero, por lo que buscan bulla y se dedican a hacer informaciones falseadas, que no son necesariamente bulos, pero sí juegan en el límite
Pero aquí también hay que hacer con una clarísima intención autocrítica política. en el sentido de todos sabemos cómo se trabaja en una redacción digital, o sea, vuela, sale ya. Por tanto, ese espacio de reflexión es muy necesario reivindicarlo, porque si no se publica lo primero que sale por posicionamiento en Google, por llegar antes, porque seas lo más retuiteado en el momento. Por tanto, hay que esperar tal vez 5 minutos y darse ese tiempo de revisar. Sí, en eso quizás haya que recordar que el periodismo de datos no es incompatible con la mentira. No, Entonces, sí, en absoluto, los puedes, al revés. Todo depende de cómo se Es utilice. que ¿verdad? nada es Pero- incompatible con la mentira en periodismo, Sí, ese sí. es el problema. ¿Alguien más? Allí. No veo con las luces. Por A ahí, ver. por ahí arriba. Allí, sí. Sí, han dicho que el secretario o secretaria, no sé exactamente, del Estado de Comunicación, que había un grupo de WhatsApp en el tema de Cataluña para lo que tenían que contar. Sé que hay presiones, pero como estudiante de periodismo me sorprende porque pienso que eso son presiones y censura que los periodistas no deberíamos hacer caso. Sí. De hecho, se a esas denunció, se denunció precisamente por eso, lo cual está bien, porque había periodistas allí que se quedaron un poco bueno, pues sorprendidos de que se les dictasen líneas editoriales desde la propia presidencia del Gobierno. Así que se denunció, salió la cadena SER, lo sacó, salió denunciado el resto de medios también y al final el grupo se desintegró por Es sí que mismo, pero es que eso es que no puede ser, es que eso es peligrosísimo. Pero supongo que del otro lado no me consta, pero supongo que habría también. A ver, el clásico del periodismo es el intento de captación, porque es captación o abducción incluso, por parte de los partidos políticos a los medios. O sea, es salir un medio y salir una mano de los partidos que siempre intentan captarte, el que sea. De todas maneras, permíteme añadir que hay grupos de todo tipo. Sí. El problema no es el grupo, el problema es que tú hagas caso a eso que te digan. Además, Es claro, decir, bien por los que denunciaron. Yo estoy en un montón de grupos y si tuviera que hacer caso de todo lo que me dicen, ahora me hubiera tirado por un barranco. O sea que lo importante es que el periodista haga de periodista. Entonces, si la Secretaría de Comunicación o el grupo que tiene Puigdemont desde Bruselas o el otro, o el de la moto... O el WhatsApp del ministro del Interior. por Correcto. Tú ahí tienes que tomar la precaución de creértelo o no y luego hacer periodismo. a partir Claro, de eso. pero hay grupos que son muy útiles para eso, que simplemente son para darte información de fulanita va a dar tal, bueno, pues los detalles técnicos muchas veces que no se dan en las notas de prensa y demás, y esos son utilísimos. Desde el momento en que te empiezan a marcar la línea editorial, esto ya aléjate porque mal asunto. Bien, ¿alguien más? No veo nada, entonces. Bien, pues yo me atrevo a... Nos quedan 2 minutos. Si alguien se ha dejado en el tintero una idea que quiera trasladar bien. Nada. Si no, a mí me gustaría, porque hemos hablado de periodismo político y como es lo que toca, y hemos hablado de las manipulaciones, de las fake news, de las intoxicaciones, de todas estas herramientas y de la respuesta que debe dar el buen periodismo, no me gustaría terminar sin decir que el otro gran riesgo que sigue corriendo el periodismo no tiene tanto que ver con la política como con las finanzas, la economía, el poder empresarial, etcétera. Sí. Esto es lo que realmente, a mi juicio, condiciona Todo. la línea editorial de la mayoría de los medios y explica por qué algunas líneas editoriales cambian de posición en determinados temas, ¿no? Y que creo que en un foro como este todos debemos tener claro que una de las grandes peleas que debemos seguir dando es la independencia de esos poderes, porque con los partidos políticos es algo que se visibiliza bastante claramente Sí. en Y las líneas editoriales. recordar a todos los periodistas políticos que tienen que leer bien las páginas de economía, porque sin esa información No se puede hacer política. es complicado entender o por lo menos hacerte el cuadro completo de lo que está ocurriendo. Tú lo sabes bien, Jesús, es decir, es fundamental tener una buena base económica, lo hablo porque estamos en un congreso de Financiera periodistas. también, sí, Y sí. Sobre financiera, todo- ya no solo hablando de las propias empresas, de la industria, del modelo de negocio, que nos ha empujado a todos también a hacer un máster, ¿no? en cómo hacer Apresurado. rentable un periódico, sino porque es que es interesante ver los movimientos Sí, creo que hay un- internacionales, pero también en tu país, empresas, todo eso para entender bien lo que luego pasa en el Consejo de Hay Ministros. un Sobre todo- ejemplo muy gráfico que yo siempre digo.
que nadie piense que cuando un periódico que hasta hace 2 días defendía el sistema público de pensiones, de repente diga que no se puede sostener el sistema público de pensiones. Es más fácil pensar que han cambiado de jefe de opinión y no. Sí. Han cambiado a lo mejor de accionistas. Y eso es importante que el ciudadano lo sepa. Hay que entrar ahí en la letra pequeña. Y apuntar que no solo hacia los medios, los poderes políticos quitan y ponen líderes políticos. Correcto. Bueno, no podemos ser más rigurosos con el tiempo, porque además me parece importante que hoy, por lo que hemos hablado esta mañana y lo que nos ha transmitido Fernando, que hoy cumplamos todos para estar en esa concentración dentro de hora y media y poder por la tarde asistir a la manifestación de Huesca. Os agradezco de verdad que habéis estado aquí, que hayáis respetado los tiempos y espero que haya sido interesante para todas vosotras y vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.